Son los sueños de Dios. Son los sueños, son los sueños. Son los sueños de Dios. Son los sueños, son los sueños. Son los sueños de Dios, son los sueños de Dios. Son los sueños de Dios, oh, oh, oh. Son los sueños de Dios, son los sueños de Dios. Sueños de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hey, bienvenidos a mi podcast Somos Barro. Yo soy Guillermo Romero y esto es una producción para Sueños de Dios. Durante la semana he estado rodeado del tema de la fe, desde una tarea en mi discipulado hasta una prueba de fe. Y fue precisamente eso que me hizo preguntarme qué tan frágil es la fe. Y buscando respuesta a esta pregunta, recordé el relato de cuando Jesús caminó sobre las aguas y Pedro le pidió que le mandara a llamar. Pero justo cuando Pedro empezaba a hacerlo, tuvo miedo y dudó. Pedro nos dejó una gran lección. Creer no significa tener fe. La gran mayoría cree en Dios, pero no todos tienen fe en Él, porque la fe implica un grado de confianza supremo que sea capaz de creer aquello que aún no ha visto, como lo que Jesús le dijo a Tomás después de su resurrección. ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Pedro creyó que era Jesús cuando decidió poner sus pies fuera del bote, pero su fe fue quebrantada por la tempestad y empezó a ahogarse. Esa ilustración nos muestra la posición en la que hemos estado muchas veces. Así que yo te pregunto, ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu tempestad? Es momento que dejes de fijar tu mirada en tu alrededor, en lo que te rodea, para que puedas ver a aquel que te está diciendo, cálmate, soy yo, no tengas miedo. No importa la magnitud de tu tempestad, nunca nada será mayor a aquel que te llamó. Ahora quiero que hagas memoria y te garantizo que ya has logrado cruzar más de alguna tormenta, que ya alguna vez escuchaste la voz de Jesús y tuviste fe y llegaste a Él. Ya lo lograste una vez, hoy tenés una oportunidad más. Para ser perfeccionada, la fe necesita ser procesada y en medio de ese proceso no estás solo. La fe de Pedro fue puesta a prueba. ¿Quién lo estaba esperando? Jesús. Quizás tu tempestad sea tu economía, pero al otro lado está Jesús. Quizás tu tempestad sea tu diagnóstico médico, pero al otro lado está Jesús. Quizás tu tempestad sea tu familia, pero al otro lado está Jesús. Quizás tu tempestad sea tu depresión, pero al otro lado está Jesús. Al otro lado está Jesús. Al otro lado está Jesús diciéndote, cálmate, soy yo, no tengas miedo. ¿Sentís que ya fuiste consumido por tu tormenta? Asimismo me sentí yo. Pero veamos la parte significativa de la narración. Después de dudar, Pedro empezó a hundirse. Creer que Jesús era quien le llamaba no era suficiente. Empezó a hundirse, pero él pronunció no cualquier frase, sino la frase: Señor, sálvame. Todavía no se termina. El agua apenas te llega a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, pero aún puedes dar el grito de auxilio y Él vendrá a tu rescate. Aún estás a tiempo. Esto no se acaba. Creer no basta. El libro de Santiago dice que hasta los demonios creen.
Eso no es suficiente. Necesitas moverte en fe, caminar aunque no haya camino, actuar como si ya tuvieses lo que esperabas. Una vez más, creer no es suficiente. Cuando recibí mi milagro de sanidad de VIH, yo lo creí, pero también activé mi fe, dejando de tomar mis medicamentos de inmediato. Quizás te parezca irresponsable, pero Dios me llevó a eso. A la certeza de lo que esperaba y a la convicción de lo que no veía. Hey, gracias por escuchar este podcast. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestra radio en línea FM Sueños. Nos escuchamos en un próximo episodio de Somos Barro.